Hay algo que cambió en Brasil y que nadie esperaba en este momento. En la Basílica de los Heraldos del Evangelio, en Caieiras, ocurrió un acto litúrgico concreto que marca un punto de inflexión después de años de incertidumbre. 69 candidatos recibieron ministerios instituidos, lectorado y acolitado, y se pronunció una frase que muchos consideraban imposible: la esperanza de órdenes sagradas en un futuro próximo. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de un hecho verificable, celebrado con autoridad eclesiástica presente, en tiempo navideño, cuando la Iglesia habla de esperanza mientras muchos fieles ya estaban agotados de esperar. En este análisis vamos a separar lo verificable de la interpretación, a explicar qué significan realmente estos pasos dentro del proceso formativo hacia el diaconado y el presbiterado, y porque muchos leen en todo esto un símbolo muy concreto: la puerta que estaba cerrada comienza a abrirse. Si este tema te parece importante, suscríbete para no perderte las actualizaciones. Y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Esto es el inicio del desenlace del caso de los heraldos del Evangelio, o solo un gesto para bajar la presión sin cambiar realmente el fondo? Vamos a analizarlo con seriedad y sin exageraciones. Antes de continuar, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Que esta noticia reavive las vocaciones y fortalezca a la Iglesia desde dentro. Ahora sí, vayamos a los hechos concretos. Para entender la dimensión de lo que ocurrió en Caieiras, necesitamos recordar el contexto de los heraldos del Evangelio en los últimos años. Esta sociedad de vida apostólica, fundada en Brasil y extendida por varios países, atravesó un periodo largo de intervención, investigaciones internas y reestructuración profunda bajo la observación directa del Vaticano. Según analistas eclesiásticos, el proceso formativo de nuevos candidatos a sacerdocio había quedado prácticamente suspendido, generando una incertidumbre que pesaba tanto sobre los jóvenes en formación como sobre las comunidades que dependían del carisma de este grupo. La situación se caracterizaba por lo que muchos fieles describían como una sala de espera indefinida. Había vocaciones, había aspirantes, pero el camino institucional hacia las órdenes sagradas parecía bloqueado. Y cuando un proceso se extiende demasiado tiempo sin señales claras, el ánimo se agota, la confianza se tensa y las vocaciones mismas comienzan a cuestionarse si el llamado que sienten tiene un lugar real en la estructura de la Iglesia. Es importante entender que los ministerios instituidos, el lectorado y el acolitado, no son ordenaciones sacramentales. No confieren el carácter sacerdotal, pero tampoco son decoración. Son pasos oficiales dentro del itinerario formativo que la Iglesia establece para quienes se preparan hacia el diaconado y el presbiterado. El lector es instituido para proclamar la palabra de Dios en la liturgia. El acólito es instituido para el servicio del altar y para distribuir la comunión cuando sea necesario. Son responsabilidades reales, visibles, públicas. Indican que el proceso formativo no solo continúa en teoría, sino que avanza con pasos reconocibles dentro del derecho canónico. Por eso, cuando 69 candidatos reciben estos ministerios en un acto litúrgico solemne, con autoridad eclesiástica presente y en tiempo navideño, estamos ante un hecho que trasciende lo administrativo. Es una señal de normalización institucional. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando habla de este tipo de procesos. Detrás de cada decisión eclesiástica de este calibre existe un debate interno que no siempre se hace público. Algunos sectores dentro de la Iglesia consideran que cualquier flexibilización hacia grupos que estuvieron bajo intervención puede interpretarse como debilidad institucional. Otros sectores argumentan que prolongar indefinidamente la suspensión de procesos formativos genera un daño pastoral concreto, porque afecta vocaciones genuinas y debilita la presencia sacramental en comunidades que necesitan sacerdotes. Este dilema no es nuevo, pero en el caso de los heraldos del Evangelio adquiere una dimensión particular, porque no estamos hablando de una congregación pequeña o de un caso aislado. Estamos hablando de una sociedad de vida apostólica con presencia internacional, con miles de miembros, con estructuras educativas, con apostolados consolidados y con una identidad carismática muy definida. Según algunos observadores eclesiásticos, la reestructuración interna de los heraldos implicó cambios profundos en su gobierno, en su formación y en su relación con las diócesis locales. Pero también implicó una herida institucional que no se cura solo con documentos. La confianza se reconstruye con gestos concretos. Y aquí es donde el acto de Caieiras cobra relevancia. No solo porque ocurrió, sino por cómo ocurrió.
En la homilía, don Raimundo Damasceno, con lenguaje sobrio y administrativo, formuló la decisión de manera muy precisa. Dijo que los candidatos cumplieron lo que se exige para recibir estos ministerios. Esa frase no es menor. En un contexto donde la sospecha de arbitrariedad había crecido, escuchar que hubo evaluación, que hubo requisitos, que hubo cumplimiento de normas, reordena la percepción del proceso. Pero luego vino la frase que muchos estaban esperando desde hace años. Don Raimundo anunció que existe la esperanza de que en un futuro próximo se puedan conferir las órdenes sagradas a quienes estén debidamente preparados, siempre respetando lo que la Iglesia exige de los candidatos. Aquí conviene leer la frase tal como fue dicha. Esperanza, no garantía. Futuro próximo, no fecha concreta. Debidamente preparados, no automáticamente. Respetando lo que la Iglesia exige, no por excepción. Es una formulación prudente, pero también es una formulación que abre una puerta que muchos consideraban cerrada con candado. Y esto genera reacciones encontradas. Algunos fieles interpretan este gesto como una señal de que Vaticano está dispuesto a permitir que los heraldos del Evangelio retomen su vida institucional normal, siempre que se cumplan los criterios establecidos. Otros lo leen con más cautela, preguntándose si esto es realmente un cambio de fondo o solo una maniobra para reducir la presión interna sin modificar la estructura de vigilancia. Existe también un debate más profundo, que toca el nervio de la Iglesia contemporánea. ¿Qué significa hoy formar sacerdotes? ¿Qué se exige de un candidato a presbiterado en términos de madurez humana, equilibrio psicológico, solidez doctrinal y capacidad pastoral? ¿Cómo se evalúa todo eso sin caer en subjetivismos ni en rigorismos paralizantes? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y en el caso de grupos que estuvieron bajo intervención, las preguntas se vuelven aún más complejas, porque la Iglesia no puede permitirse formar sacerdotes sin discernimiento serio, pero tampoco puede permitirse bloquear indefinidamente vocaciones genuinas por precaución institucional. Y aquí llegamos al punto central de esta controversia. Lo que está en juego no es solo el futuro de los heraldos del Evangelio. Lo que está en juego es la capacidad de la Iglesia para ejercer autoridad con prudencia, justicia y caridad al mismo tiempo. Cuando un proceso de intervención se prolonga demasiado, comienza a generar efectos secundarios que pueden ser tan dañinos como los problemas que se intentaban corregir. Los jóvenes en formación quedan en un limbo existencial. Las comunidades pierden sacerdotes por envejecimiento sin reemplazo generacional. Los fieles comienzan a dudar de la coherencia institucional de la Iglesia, y se instala una sensación de arbitrariedad que corroe la confianza. Por eso, el gesto de Calleiras no es solo un acto litúrgico, es una declaración de intenciones. Es la Iglesia diciendo, el camino vuelve a estar abierto, pero con criterios. No es una carta blanca, pero tampoco es una condena indefinida. Es una apuesta por la normalización responsable. Y eso tiene consecuencias concretas. Para los heraldos del Evangelio, significa que la esperanza de tener nuevos sacerdotes no es una fantasía. Es una posibilidad real, condicionada al cumplimiento de requisitos, pero posibilidad al fin. Para los fieles que se sentían abandonados, significa que la vida sacramental puede fortalecerse si este proceso llega a buen término. Para la Iglesia Universal, significa que es posible superar crisis institucionales sin destruir carismas legítimos. Pero también significa responsabilidad, porque si este camino vuelve a abrirse, tiene que ser para que entren por esa puerta la santidad, el sacrificio, la fidelidad y la verdad. No el ruido, no la propaganda, no la reivindicación facciosa. La Iglesia no necesita sacerdotes que defiendan banderas. Necesita sacerdotes que celebren la Eucaristía con devoción, que escuchen confesiones con misericordia, que acompañen a los enfermos con ternura y que prediquen el Evangelio sin miedo. Y aquí aparece una tensión profunda que atraviesa toda esta situación. Por un lado, está la obediencia institucional. Los heraldos del Evangelio deben demostrar que aceptan la autoridad de la Iglesia no solo de palabra, sino con hechos, que aceptan la corrección, que integran las observaciones, que ajustan su formación a los estándares que el Vaticano considera necesarios. Por otro lado, está la fidelidad carismática. Los heraldos tienen una identidad propia, un estilo de espiritualidad, una forma de vida comunitaria que los distingue. Y esa identidad no puede ser diluida hasta el punto de volverse irreconocible.
porque si la intervención termina produciendo una versión domesticada del carisma original, se habrá perdido algo valioso. Entonces, ¿cómo se equilibra esto? ¿Cómo se preserva la identidad sin caer en la rigidez? ¿Cómo se acepta la corrección sin perder el alma? Estas son preguntas que no se resuelven con decretos. Se resuelven con discernimiento espiritual, con humildad, con paciencia y con mucha oración. Y lo que ocurrió en Calleira sugiere que ese discernimiento está en marcha. No de manera perfecta, porque nada humano es perfecto, pero de manera visible, ordenada y con pasos reconocibles. Y eso, en tiempos de confusión generalizada, ya es mucho. Existe también un simbolismo litúrgico que no podemos pasar por alto. Durante la homilía, don Raimundo retomó la antífona del día, que habla de la llave de David que abre las puertas del reino eterno, y conectó esa imagen con las puertas santas de jubileo que se cierran a final del año santo, pero con la esperanza que debe permanecer abierta en los corazones. La imagen de la puerta y la llave no es casual. Es una imagen profundamente católica, que remite a la autoridad de Pedro, a la custodia del depósito de la fe, al gobierno visible de la Iglesia. Y en este contexto específico, la puerta que se abre es la del proceso formativo hacia el sacerdocio. La llave que la abre es la autoridad competente, ejercida con criterio y con responsabilidad. Algunos fieles han leído en esta imagen una profecía cumplida. Otros la leen con más cautela, esperando ver los frutos antes de celebrar. Pero todos coinciden en algo. Algo cambió. El clima ya no es el mismo. La inmovilidad dio paso a la posibilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que en Calleiras ocurrió un hecho verificable. No es un rumor, no es una interpretación subjetiva. Es un acto litúrgico oficial, con autoridad eclesiástica presente, con candidatos evaluados y con ministerios instituidos según el derecho canónico. Eso es lo primero que hay que decir, porque en tiempos de desinformación, los hechos importan. Segundo, que este hecho tiene un significado institucional claro. Los heraldos del Evangelio están retomando su proceso formativo de manera visible y ordenada. Los ministerios instituidos son el primer paso oficial hacia el diaconado y el presbiterado. Y la esperanza expresada de futuras ordenaciones, aunque condicionada a requisitos, marca un cambio de clima institucional. Tercero, que este cambio genera reacciones encontradas, y eso es normal. Algunos lo leen como el inicio del desenlace de una crisis que se prolongó demasiado. Otros lo leen como un gesto calculado para reducir tensiones y modificar el fondo de la vigilancia. Y otros simplemente están esperando ver los frutos antes de formar juicio definitivo. Las tres posturas son legítimas, siempre que no caigan en el cinismo ni en la ingenuidad. Cuarto, que la imagen de la puerta y la llave funciona como un diagnóstico. Si la puerta estaba cerrada, había asfixia institucional. Si la llave se usa y la puerta se abre, el clima cambia. Se respira con más confianza, se reza con más serenidad, se trabaja con más esperanza. Y eso, en una iglesia donde el desánimo se ha vuelto endémico, no es poco. Quinto, que la prudencia sigue siendo necesaria. Esto no es el final de la historia. Es una señal dentro del camino. Falta que se cumplan los requisitos. Falta que se consolide el proceso. Falta que la esperanza se traduzca en ordenaciones reales, en sacerdotes santos, en frutos pastorales concretos. Y por eso, junto con la alegría, hay que pedir a Dios lo esencial: santidad, buena formación, rectitud de intención y sacerdotes verdaderamente entregados a Cristo. Sexto, que este caso nos recuerda algo fundamental sobre la naturaleza de la Iglesia. La Iglesia no es una idea abstracta, es una realidad concreta, con sacerdotes, parroquias, enfermos, ancianos, familias heridas, jóvenes confundidos. Cuando faltan pastores, la vida sacramental se resiente, y cuando el proceso formativo vuelve a caminar, aunque sea por etapas, se abre la posibilidad de más confesiones, más eucaristías, más acompañamiento pastoral. Y eso importa mucho. Séptimo, que la alegría que provoca esta noticia debe ser no una alegría ingenua que inventa decretos o exagera victorias, no una alegría triunfalista que olvida que todavía falta camino por recorrer, sino una alegría sobria, católica, que sabe decir: hoy se dio un paso bueno. Y esa sobriedad,
es la que protege la esperanza de volverse propaganda. Octavo, que este gesto también es una victoria de la vida interior sobre la máquina burocrática. Cuando las decisiones eclesiásticas se vuelven pura administración, el cuerpo sufre. Cuando vuelven a ordenarse hacia la misión, hacia el altar, hacia el servicio a las almas, se recuerda el fin último: no ganar un caso, sino servir a Cristo. Y eso reordena todo. Noveno, que la tensión entre obediencia institucional y fidelidad carismática no va a desaparecer. Es una tensión constitutiva de cualquier grupo con identidad propia dentro de la Iglesia, y resolverla requiere humildad de ambas partes, de la autoridad, para no ahogar carismas legítimos, de los grupos, para no absolutizar su propia visión, y en el medio, el discernimiento espiritual, la oración y la paciencia. Décimo, y quizás lo más importante, que esto nos invita a responder como católicos, no con gritos, no con tribunas, no con facciones, sino con oración, con vigilancia, con gratitud cuando hay motivos y competición cuando hace falta. Agradecer este paso, pedir que todo se haga con verdad y justicia, y sostener en la oración a quienes se preparan para servir en el altar. Si esta noticia también te dio paz y esperanza, suscríbete al canal para no perderte las actualizaciones del caso de los heraldos del Evangelio. Deja tu like para que este análisis llegue a más católicos que necesitan información seria y equilibrada. Y escribe en los comentarios tu opinión. ¿Esto cierra definitivamente el caso de los heraldos del Evangelio, o es solo un gesto intermedio en un proceso que todavía tiene mucho camino por delante? Y antes de irte, deja también un Salve María en los comentarios, para que esta alegría sea ante todo una acción de gracias a Nuestra Señora, que custodia las vocaciones y protege a la Iglesia desde dentro. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo análisis.